Buenas. Hola, ¿Cómo van? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo anda José? No puede hablar ni, no tiene ni audio ni, mejor dicho, micrófono. Sasha también está muda, che. ¿Qué este el encuentro con los muditos? Bueno, Luis, por ahora, los que están. ¿Está bien? Eh, en realidad el encuentro es para los que querían aprovecharla. Merce, ¿cómo va? ¿Bien? Che, bien, bien. Merce, ¿no va a poder estar el viernes? ¿No podés hacer algún esfuerzo para estar? Voy a averiguar. En realidad no trabajo, estoy haciendo un curso, pero bueno, voy a preguntar como si puedo faltar ese horario que tengo, si puedo recuperar o ¿Y voy a ver cómo. no lo graban el curso? No, no, es presencial. Ah, Es un curso de guardavidas, entonces tengo como cuestiones bien presenciales, digamos, entonces. claro. Claro, sí, no lo va. Si va a Pero guardar bueno, vida, no lo va a hacer a distancia, ¿viste? Porque va a ser más claro. difícil. Pero bueno, voy a averiguar con los profes, digamos. Le consultaba a usted cómo era la situación, pero si no se puede, Claro. no se puede, no importa. Bueno, si les parece, yo les decía a todos, les mandé la invitación para tener uno o dos encuentros previos de consulta, ¿viste? De repaso de los temas más importantes, por si les servían. Eh, Eso requería, obviamente, como ya les dije en otra oportunidad, que ustedes hayan visto los videos, que ustedes hayan leído, si no, es imposible poder entender economía si siquiera hacer un esfuerzo mínimo de seguir el material que ustedes tienen a disposición, ¿no es cierto?, en video o en bibliografía escrita. Así que hoy la idea es esa, ¿no es cierto?, a ver qué dudas traen ustedes de las primeras tres unidades, que son las que nosotros vamos a evaluar el viernes. Eh, si quieren, podemos hacer lo siguiente. Yo les digo los temas más importantes de la unidad uno, usted me dice qué dudas quedaron. El tema más importante de la unidad 2 y de la 3. ¿Les parece? Cristal no dice nada. Pensé que iba a poner la carita por lo menos. La única que pone la cara, che, acá, en la Merce. Vamos. Bien, profe, está bien. Bueno, miren chicos, de la unidad uno, ¿qué es lo que nosotros pretendemos que ustedes sepan? Es decir, lo que nosotros evaluamos que evaluamos comprensión mínima de contenido. Si hay una mínima comprensión de contenido, decimos, bueno, está para probar un 60%, un 6%, ¿no es cierto? Y de ahí para arriba. Si no llegaron a la comprensión mínima, nosotros le decimos, bueno, chicos, van a tener que ver algo más. Eso es la evaluación, no es para que ustedes se pongan tampoco locos, ¿no? Si no llegan a 6, quiere decir que algo le está faltando. Entonces nosotros recomendamos leer algo, ver algo, y tener que obviamente hacer de nuevo la unidad. Evaluamos por unidad, ¿no es cierto? Se puede salir bien en una, en otra, en tres, en dos, en una. Pero es importante que aprovechen esto para sacar la mayor cantidad de unidades posible. Entonces, de la unidad uno, ¿qué es lo que nos interesa saber? Bueno, en principio que ustedes sepan delimitar lo que es la economía como un aspecto de la realidad. O sea, ¿qué abarca la economía? Cuando hablamos de actividad económica, ¿de qué hablamos? Después decimos, bueno, la ciencia que estudia esa parte de la realidad social es, la llama la economía como ciencia o economía política. Entonces ustedes tienen que diferenciar eso, ¿no?, de lo que es la política económica, que es otra cosa. La economía política trata de explicar cómo funciona esa realidad, explicar por qué suceden ciertos problemas, fenómenos, y para eso entonces se estudia esa parte de la realidad y existen ciertos problemas que dificultan el conocimiento de esa realidad, que es lo que nosotros hemos hablado, la subjetividad o la ideología, los intereses económicos, el poder político, el hecho de que es una realidad cambiante. Entonces, si alguien lo estudió muy a fondo, pero estudió en otro tiempo, hay que tener cuidado. Si alguien estudió otra realidad
hay que tener en cuenta que no todos los países son iguales. Bueno, todas las dificultades que se van a encontrar cuando uno busque respuesta para entender cómo se mueve, cómo funciona este sistema económico, y los economistas lo han estudiado, pero con todas estas limitaciones. Todo sistema económico debe estar organizado, la base económica de una sociedad. ¿Para qué? Para saber qué es lo que van a producir si cada uno hace un pedacito. Entonces eso es uno de los grandes problemas de un sistema económico. No problema que sufre alguien, sino cómo se organiza para saber qué produce y para saber cómo se distribuye. Y para eso ha habido criterios o grandes formas que nosotros vimos, tomando de Hale Bronner, la tradición, el mando y el mercado. No hay un sistema económico de una forma pura, sino que a veces coexisten. La economía de mercado coexiste, por ejemplo, con que hay comportamientos de alguno que decide producir algo o dedicarse a algo porque lo tiene del padre o del abuelo. Eso sería por costumbre, pero lo más importante es que la mayoría decide por una cuestión definida por el mercado, ¿no es cierto? Me conviene en el mercado qué hacer. Entonces el mercado es el que define, según los mecanismos de los precios, dónde yo voy a poder ser efectivo, dónde puedo ser eficiente, competitivo. Entonces mire los precios para definir. Y también cómo se sabe para distribuir. Bueno, en la economía de mando es el que tiene el poder, listo, decide cuánto le toca a cada uno. En la economía de tradición es por costumbre, ya se sabe más o menos cuánto le va a recibir. Y la economía de mercado es algo distinto. ¿Por qué? Bueno, porque no se sabe hasta cuándo. Hasta cuando uno lleva lo que tiene para ofrecer al mercado, su mercancía, y obtiene un precio. De ese precio es donde va a saber cuánto le toca. Entonces el mecanismo de los precios que define qué se va a producir, cómo y cómo se va a distribuir. Pero básicamente esos son los grandes temas de la primera unidad. Porque hay algunas preguntas que dicen, ¿por qué si es un problema técnico o un problema social el problema económico? Resolver el problema económico. Bueno, ustedes habrán visto que el autor lo que dice es una cuestión de ordenamiento social, cómo nos organizamos socialmente, no una cuestión técnica. Pero bueno, es una cuestión para reflexionar. Sobre esto, los que están escuchando, los que están ahí en las sombras, o poniendo la carita, ¿qué dudas, qué preguntas tienen de la unidad 1? Y profe, justamente lo que acaba de decir, nosotros en nuestro grupo de trabajo, hasta hace un ratito estábamos hablando de si es una cuestión técnica o social, porque nos confundimos en un momento, eh, porque por un lado pensábamos que es técnica porque desde la economía política se buscan las causas que originan los problemas y es una ciencia, pero a su vez, bueno, también destacábamos y que predomina la parte social, porque lo que se hace en el mercado puede azotar fuertemente a la sociedad y por eso también aparecen, bueno, ahí las cuestiones de desigualdades y demás y todo lo que acarrea el capitalismo. Uh-huh. Eh, Claro, pero fíjense que cuando hablamos de los grandes problemas hablamos de cómo se organiza una sociedad para saber qué es lo que se va a producir y cómo se distribuye. Esas son las grandes formas de organización, que no han sido muchas en la historia de la humanidad, que dependen de la costumbre o de un poder central que define, que puede ser el Estado, que puede ser digamos, unipersonal, o puede ser un gobierno, ¿no es cierto? O el mercado. Pero eso es una forma de organización de la sociedad, una cuestión social, cómo la sociedad se organiza para resolverlo. No es una cuestión técnica, decir, bueno, acá hay que achicar el presupuesto, tener más déficit o superávit. No, es una cuestión de cómo, en base a qué criterio se organiza un orden social. Hablamos de orden sociales y cómo convivimos. Entonces se trata de una cuestión más bien social, más que técnica. A eso se refiere la pregunta. ¿Más o menos se entiende o lo confundo más? sí, profe, también hay un texto que habla puntualmente de eso, Uh-huh. que es cuando otro mundo, es el artículo de Otro mundo es necesario. Ajá. Que ahí, bueno, se aprecia la estrecha relación de las políticas económicas y las consecuencias sociales. Y pone el ejemplo de que si aumenta el cereal en Chicago, puede provocar hambre en muchos otros lugares. Y da los ejemplos de los países productores de alimentos. Entonces, resolviendo esta duda para ir cerrando, es una cuestión social, porque las decisiones que se toman desde lo económico inciden profundamente en la sociedad.
Claro, porque lo económico, nosotros hablamos, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos de lo económico? ¿Qué decíamos? Sí, Es José, una ciencia social. pero porque tú, ¿cuáles son las relaciones económicas? Las relaciones, estudia relaciones económicas, que son las que se establecen en el proceso de producción y distribución de bienes y servicios. O sea, todo el circuito productivo que ustedes vieron, hay relaciones sociales, eso es lo que estudia la ciencia económica. No la forma en que está organizado el trabajo dentro de una empresa, que ya sería una cuestión o de ingeniería o una cuestión de administración. Estamos hablando de explicar los problemas económicos y cómo se generan y cómo se genera riqueza y cómo se distribuye. ¿Mm? ¿Alguna otra cosa sobre la unidad 1 que ustedes hayan visto como confusa o con dificultades para entender? Porque, digamos, si no hay otra cosa, vamos a otro que puede ofrecer un poco más de dificultades. Vamos a pasar a la unidad 2. ¿Les parece, chicos? Ustedes son los que tienen que irme guiando. Ustedes dicen, sí, no, vamos adelante, seguimos la 2. Sí, por mí, o sea, personalmente la unidad 1 es como que sí está bastante comprendida. Me interesa más capaz el fin de la 2 y la 3 que son como más complicadas, por así decirlo. Bueno, me parece bien. Seguimos con la 2, me dicen, bárbaro. Me interesa ver la 2 y la 3 porque realmente los resultados, cuando vemos las evaluaciones parciales, tenemos que en la unidad 1 son todos máster, ¿viste? En la unidad 2 ya la cosa cambia, y en la unidad 3, bueno, más o menos. Así que vamos a ver si mejoramos en la 2. La 2, es decir, bueno, como nosotros vivimos en una organización social que es el capitalismo, donde las cuestiones de qué producir y cómo distribuir lo producido se resuelven en el mercado, entonces tomamos estudiar los mercados, los mercados, todo el mecanismo de los precios, y vimos dos grandes miradas. Una mirada que es mucho más abarcadora, que dice, no, pero la cosa no empieza en el mercado, hay que ver todo el proceso productivo. Una mercancía cuando se lleva al mercado es porque primero hubo alguien que tomó la decisión, contrató, compró, llevó a cabo el proceso productivo y después finalmente llegó al mercado, ¿no? Entonces eso es una de las miradas, ¿no? El circuito productivo, cuáles son las fases necesarias del circuito productivo, dónde se genera la riqueza o llamado también valor agregado dentro del circuito productivo, en qué etapa y dónde se concreta. O sea, se genera, pero hasta que no se vende, hasta que no se va al mercado, no se concreta. Y el valor agregado que abarca la forma en que se distribuye, o sea, parte para los trabajadores, parte para el empresario. ¿Y qué otra cosa se genera además de la riqueza? Se generan relaciones sociales. Bueno, ¿cuáles son esas relaciones sociales? Bueno, a lo largo de todo el circuito. Eso es lo que estudia la economía, por eso no es ciencia social. ¿Qué otra cosa vimos del circuito productivo? Bueno, el precio de producción y el precio de mercado. El precio de producción es que se estima que en función de las condiciones de funcionamiento del mercado, la competencia, la oferta y la demanda, se estima que se va a lograr ese precio cuando se va al mercado, pero hasta que no se vende no se sabe si se convalida. Ahí cuando se vende se obtiene lo que se llama precio mercado. Y ese precio mercado puede oscilar, pero no oscilar de cero a infinito, sino que puede oscilar siempre con un piso y un techo. Ustedes tienen que saber por qué tiene un piso y un techo, que es el precio mercado, ¿no es cierto? El límite. Entonces, ¿cómo se distribuye la riqueza generada en el proceso productivo en el valor agregado? Bueno, está la distribución básica entre el dueño de los medios de producción y los trabajadores. Y si el dueño de medio de producción no era dueño de todo, tendrá que compartir con el dueño del dinero si pidió prestado, con el dueño del mueble si lo alquiló. Entonces, eso básicamente son eh, los principales conceptos que nosotros vimos en esta mirada, ¿no? Cómo se conforma un producto y cómo llega al mercado y precio, cómo puede oscilar. La otra mirada es una mirada más conocida realmente, porque dice, bueno, en los mercados, los precios se forman en los mercados de competencia perfecta, libre competencia, en función de la oferta y la demanda, y los precios pueden subir o bajar en función, siempre hay un equilibrio, hay un precio en donde la cantidad de los que ofrecen y la cantidad de los que demandan se igualan. Entonces el precio equilibra el mercado. Y ese precio puede variar si los que demandan menos, entonces los que venden van a tratar de bajar para vender todo. En cambio, si los que demandan mucho, los que venden van a querer aumentar el precio y ahí van a haber nuevos precios de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces el mercado funcionaría así de una manera muy eficiente, romántica, digamos, de que bueno, el mercado guía las decisiones
Pero para que eso sea por lo menos razonable, tiene que darse ciertos requisitos que nosotros vimos, los requisitos para que hablemos de mercado de competencia perfecta, para que digamos, sí, sí, en general los mercados funcionarían así, siempre que, bueno, siempre que sea mercado atomizado de la oferta y la demanda, siempre que haya productos homogéneos, entonces lo único que difiere son los precios, son todos los otros productos iguales, siempre haya eh, transparencia y perfecto conocimiento del mercado, en ese caso sí, los precios funcionarían así. Ahora, ¿funcionan así? Y bueno, vemos que en la realidad los precios no suben y bajan en función de oferta y demanda, sino que en general suben, porque los mercados que nosotros conocemos son mercados todos concentrados, porque como resultado de los mercados de libre competencia se generaron procesos que fueron terminando con la libre competencia. ¿Por qué? Porque naturalmente la competencia genera dos grandes procesos, que son el proceso de concentración económica, de cada vez son más grandes los establecimientos los que van ganando y reinvirtiendo, y descentralización de capitales, que cada vez son menos los dueños de las empresas que quedan apoderadas del mercado. Entonces terminan, en general, como han terminado la evolución del capitalismo, con muy pocas o con una sola empresa en cada mercado que nosotros analicemos. Y eso hace de que los precios no suban y bajen en función de la oferta y la demanda, sino que ya hay uno o muy pocos que pueden determinar, fijar los precios a su conveniencia al margen de la oferta y la demanda. Entonces vimos los distintos tipos de concentración, concentrado al lado de la oferta, al lado de la demanda, como se llaman, ejemplos. Y ustedes tienen los artículos, muchos ejemplos de ese tipo de concentración. Esto es básicamente la unidad. ¿Qué es lo que le ha quedado? ¿Qué es lo que ha surgido como dificultad para entenderla? Ya sea la consigna, la bibliografía, los videos. Ustedes estamos para que ustedes planteen lo que se les ocurra, ¿eh? No se queden con dudas. Porque si ahora ustedes tienen dudas, no va a ser que justo la duda que tengan es lo que nosotros les vamos a preguntar. ¿Recibieron todos el símil de parcial que les mandé? ¿Recibieron? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, la evaluación va a ser más o menos de ese tipo de preguntas, ¿no es cierto? No va a ser ni sorpresivo de algo que no vimos, ni nada raro. Va a tratar de verificar si ustedes están comprendiendo esos temas. Sobre esa pregunta que yo les mandé, sobre las consignas del TP de la unidad 2, sobre la bibliografía, ¿qué les queda como duda para plantearlo ahora? ¿Mm? En el símil del parcial decía algo de ver en qué parte, en qué etapa se genera la riqueza, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Em, Entiendo que es, digamos, con la producción, como agregando los factores de producción que se genera esa riqueza o Y valor sí, agregado. es que nosotros vimos, si entran bienes intermedios, ¿sí? Sumo bien intermedio a una empresa y sale un bien final de mayor valor, se sobreentiende que es ahí adentro donde se le ha agregado riqueza, ¿sí? Fruto del trabajo humano realizado sobre esos bienes intermedios. Hacen de que se transformaran en bienes finales de mayor valor. Ahí se genera la riqueza. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Es una mirada, ¿no es cierto? ¿Qué otro comentario o pregunta, chicos, puede haber sobre la unidad 2 que ustedes hayan visto? En el trabajo, la consigna. ¿Mm? Profe, hola, ¿Sí? Dígame. ¿se me escucha? Sí, sí, por supuesto, clarito. Hay una pregunta de la unidad 2 que manda en el parcial que mandó por correo que dice en qué consisten las dos formas de distribución del excedente. Las dos formas que le acabo de decir. El valor agregado o excedente o riqueza generada, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, recién, se distribuye básicamente primero entre quién. La riqueza nueva que se genera, entre quién se distribuye básicamente. Yo les decía, entre el empresario y los trabajadores. ¿Sí? El dueño de los medios de producción. Pero lo que pasa es que el empresario puede ser que deba que compartir
Eso que le queda a él, ¿por qué? Porque pidió prestado dinero, que otro necesario para iniciar la actividad, o que pidió o alquiló el inmueble que fue necesario. Entonces, en ese caso se llama lo que se llama la distribución secundaria que hace el empresario, de lo que queda a él, tiene que pagar intereses o pagar alquileres, o pagar renta. ¿Entienden? Esas son las dos formas. La primaria, que es entre el dueño de medio de producción y los trabajadores. Y la básica, ¿no es cierto? Y la secundaria sería si el empresario no era dueño de todo lo que usaba. Entonces tiene que compartir con otros dueños, el dueño del dinero, el dueño de los inmuebles. ¿Se entiende o no, más o menos, Yamela? ¿Mm? Si hay alguna duda sobre eso, chicos, ¿lo entienden o no? No sé si ¿Mm? ¿Yamela? Es que Diamela tiene problemas de conexión a internet, por eso, pero yo ya le estoy diciendo lo que está pasando en la clase. Ah, bueno. Bueno, ¿y vos qué decís, Yamela, habrá entendido o no? ¿O le va a explicar vos Sí, ya le después? mandé el mensaje. Sí, le dije que, o sea, esas dos formas de distribución Ajá. eh, se divide entre el empresario y los trabajadores y que a su vez el empresario, bueno, va a ver si tomó deuda o si quiere invertir y demás. Bueno, bien, Pero bien, bien, bárbaro. puntualmente es entre el empresario y los trabajadores. Bien. Además, eso te lo explica bien Burkuni Español, acuérdense que son capítulos muy, muy simples, ¿no es cierto? Bueno, la situación de equilibrio cuando vos tenés en las coordenadas, ¿sí? Precio y cantidades. Entonces, la curva de oferta es que cuanto mayor precio, mayor cantidad, es creciente. La curva de demanda es cuanto mayor precio, menor cantidad. Hay un punto donde se cortan. Ese es el punto de equilibrio. ¿No lo vieron por ahí? En la bibliografía yo les dije también. ¿Sí? Y así surge el precio según la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Profe, hablando de precios, A ver, yo tenía como una duda entre la diferencia de precios corrientes y precios constantes. bueno, pero eso ya llamamos a la 3, ya saltamos a la 3. Eliana me Ah, dice ok. que no le quedó claro cuál. El tema es, ¿no vieron eso nosotros? Yo le vi el ejemplo en el pizarrón otro día. Ustedes tienen también un libro, La curva de oferta y demanda, donde hay una recta, ¿sí? O dos semirrectas, mejor dicho, la que refleja a los precios y la que refleja las cantidades que se compran o se venden. Entonces de ahí uno va sacando la curva, es decir, que la oferta va a variar en función de que si hay precios mayores, hay más gente dispuesta a vender. Entonces es creciente la curva. En cambio, la demanda es al revés. Si hay mayores precios, cada vez son menos los dispuestos a comprar, porque son más caros. Entonces hay un punto donde se corta eso. Es decir, que a un determinado precio es igual la cantidad ofrecida y demandada. Ese es el precio equilibrio de mercado. Eliana. ¿Mm? Sí, profe, escuché, pero yo no tenía ninguna duda respecto a eso. ¿Cómo? ¿No tenía Sí qué? lo escuché, pero yo no le hice esa consulta. ¿Y qué consulta me hicieron entonces? ¿No era algo así de que no entendía los precios, el mecanismo de los precios? Disculpame, no entendí, Era, Elizabeth. era No, no, Agustina, no. Agustina era No, Agustina. yo había precio hecho constante la y precio consulta corriente, de... claro, por eso de ahí saltaste No, Ajá, no, a no, no, no. No, Agustina fue después. Yo Sasha, antes, alguien me había dicho de los Sasha por precios. chat, Sasha por chat. De ahí viene la conversación. Se le escribió por chat a la pregunta. Ah, Sasha había dicho algo así. Ujú. ¿Y Sasha qué dice ahora? No, 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 no. ¿Escuchaste lo que dije? ¿O sigue con duda? Ah, bueno. Claro, lo que pasa es que justo me sale escrito el escrito del chat, me justo en el cuadrado
Ahora se me cambian los cuadrados, encima, a ver. ¿Te parece que se mueven? Se sientan en un lado, se paran, se van a sentar en otro. Bueno, más preguntas sobre la unidad 2, chicos, que le tengan dudas, que hayan visto en Profe, y ahí en el chat antes José había mm, puesto una pregunta. No sé si la respondieron o no. lo de José me parece que está perfecto. Si alguno tiene duda. Que dice, el valor agregado es el valor que se le agrega a los bienes intermedios para lograr un bien final de mayor valor. La diferencia es el valor agregado. José está haciendo como ayudante mío para que los chicos que no sepan eso lo transfirmen. Gracias, José. Después vamos a Profe, compartir el yo sueldo. tengo, se me confunde concentración y centralización. O sea, una diferencia destacada, como la Concentración más... es, a ver, cuando los empresarios buscan obtener la máxima ganancia para volver a invertirla, ¿para qué? Para mejorar y ser más competitivo. Pero ¿qué pasa cuando van invirtiendo más y van ampliando su capacidad productiva, ampliando escala de producción, produciendo más cantidades, etcétera? Van aumentando el tamaño de su empresa. El tamaño de su empresa. O sea, cada vez las empresas son más grandes, como un proceso, digamos, a lo largo del tiempo. En el capitalismo cada vez hay empresas más grandes, de mayor tamaño. Y eso se llama concentración económica. Pero además, producto de la competencia, cada vez van quedando menos. Los más poderosos o compran o absorben a otros, o entre dos se fusionan para ser más competitivos. Entonces, cuando cambia la propiedad, cuando son menos los propietarios, se llama centralización de capitales. Como resultado, al quedar cada vez menos y más poderoso, el resultado es el fruto de los dos procesos, pero son procesos distintos, ¿no es cierto? Concentración es aumento del tamaño de los establecimientos porque cada vez se reinvierte más, se reinvierte, cada vez son más grandes. Y centralización es una cuestión de propiedad. Dos se juntan para ser más competitivos, o uno compra a otro, absorbe. ¿Sí? Más o menos. Sí, bien, Bien. ahí lo entendí bien. ¿Ah? Bueno. Si tienen alguna otra pregunta, chicos, ¿no? De la unidad 2, antes de saltar la 3, que ya Agustina había planteado. De la 2. Si no hay de la 2, me parece que damos el salto y vamos a la unidad 3, que ya es un poquito más compleja, pues ya es ver la realidad no de una empresa, de un producto, de un mercado, sino ya del conjunto, del sistema más arriba, ¿no? Del sistema económico. ¿Quieren que pasemos a la 3 o hay algo pendiente de acá? Ustedes son los que tienen que guiarme, chicos. Yo no tengo Vamos problema. a la 3, profe, si le parece que es la más Bueno, compleja. bárbaro. Vamos a la 3. La unidad 3, la unidad 2, la que se habla, normalmente se llama micro, porque ve de una perspectiva más pequeña, ¿no es cierto? Como es un precio, un mercado, un producto, una empresa. En cambio, la unidad 2 es, ¿no es cierto? Micro. La unidad 3 se llama la macro, es decir, la globalidad del sistema. Y vemos primero una visión simplificada de la unidad 3. Después la 4 vendrá un poquito más complicada. Pero la unidad 3 simplificada porque quisimos poner como modelo, decir, bueno, supongamos que tenemos todo el sistema económico y lo explicamos con un redondero, un cuadrado. ¿Qué estarían ahí dentro? Todas las empresas, toda la unidad económica que existen en un determinado territorio. ¿Eso qué genera? Y si cada una genera un pedacito de riqueza, la totalidad de las empresas genera la riqueza global, o sea, el valor agregado global. Y eso nosotros dijimos que se puede representar o graficar o imaginarnos como que el conjunto de la empresa genera permanentemente nueva riqueza, o sea, el conjunto de bienes y servicios finales que ofrece el mercado. Pero esa riqueza que genera, decíamos que la distribuye entre quienes participan, pero ¿cómo la distribuye? ¿En bienes y servicios? No, en moneda. Entonces ahí es donde se produce ese desdoblamiento. Por un lado, el flujo real, bienes y servicios finales, y por otro lado, el flujo nominal o monetario. O sea, se le paga en dinero a los que participan en la generación de esta riqueza. ¿Cómo se llama el flujo real? Que es lo nuevo, físico, digamos, bienes y servicios finales. Producto. ¿Y cómo se llama la remuneración en moneda a quienes generan ese producto? Ingreso. Entonces, el valor agregado, producto e ingreso, por definición, ¿cómo son? Y son equivalentes, tienen el mismo valor. O sea que puede decir que son iguales, pero también son distintos porque en esencia no son lo mismo.
Uno son bienes y servicios finales y otro es dinero. Bueno, eso ustedes tienen que saber que son como los dos grandes flujos que genera una empresa que se desdobla, que se separa, pero que después se juntan donde se juntan en el mercado. Porque el conjunto de bienes y servicios finales que genera la empresa es para venderlo en el mercado, va a ser la oferta global. Y lo que reciben los que monetariamente los que participan en eso van a ser para qué, para gastarlo. ¿En dónde? En el mercado. Eso va a generar la demanda global. Se encuentra en el mercado. Si la oferta y la demanda global son iguales, será lo que llaman el equilibrio macroeconómico. O sea, en ese sistema económico oferta y demanda son iguales. Ahora, ¿qué pasa? Los bienes y servicios finales pueden ser, están listos para ser usados por un empresario como empresa, como agente económico, o por una familia como consumidores. Entonces ahí tenemos bienes de consumo o bienes de capital, que es lo que se ofrece en el mercado. El ingreso, ¿qué se puede hacer con el ingreso? Se puede consumir también, voy al mercado y compro, o no lo consumo, lo guardo. Si lo guardo es ahorro, entonces el ingreso puede ser igual a consumo más ahorro. Ahora, si es ahorro, quiere decir que es algo que no se gasta. Por eso se dice que es como una fuga dentro de ese circuito. Es dinero que no se gasta, que se distribuyó pero no se gastó. A menos que los empresarios lo tomen a ese ahorro, ya sea porque es ahorro propio o porque tomaron del banco el ahorro de otro, y van al mercado a comprar bienes, porque en ese caso el ahorro se transforma en inversión. Entonces, ¿cuál es la condición para que el equilibrio se mantenga? Que todo lo que se ofrece en el mercado sea igual a todo lo que se demanda. Pero si el ahorro es algo que no se demanda, para que se mantenga el equilibrio tiene que ser igual a la inversión que toman los empresarios. Esto es un poco el esquema global. Lo que sucede es que no siempre el ahorro se iguala a la inversión. ¿Y de dónde viene el tema? ¿Qué pasa si se ahorran 1000, o sea, salen 1000 que la gente no gasta? Claro, pero si el empresario lo toman y gastan en inversión 1000, no hay problema. El tema es cuando el ahorro no es igual a la inversión que hacen los empresarios. Ahí va el desequilibrio. Y si hay desequilibrio, entonces va a haber una demanda inferior a la oferta. O sea que los empresarios van a ofrecer por un valor determinado, pero no venden todo. Entonces eso puede generar ¿qué cosa? Que si no se vende todo, los empresarios empiecen a retraerse, a no invertir, a no producir menos, entonces va a haber un inicio de una recesión. Básicamente eso es lo que nosotros vemos como primer esquema. Saber qué es el valor agregado global, producto, ingreso, cuáles son los componentes del producto, consumo más inversión, cuáles son los componentes del ingreso, consumo más ahorro, cómo el ahorro se puede transformar en inversión y se puede gastar en el mercado, y las condiciones para que haya un equilibrio macroeconómico en este esquema simple, ¿no es cierto? Después dijimos, bueno, pero el producto muchas veces, la información dice producto bruto o producto bruto interno. Bueno, esto es lo que nosotros vimos. El producto a su vez, si es la totalidad de los bienes y servicios finales, se llama bruto. Ahora, si nosotros deducimos el desgaste que tuvo los medios de producción para generar ese producto al cabo de un periodo, restamos del producto bruto el desgaste sufrido por los medios de producción, entonces decimos producto neto. Neto de depreciación o neto de amortización. Que siempre, obviamente, como va a ser el producto neto, no va a ser el producto bruto, va a ser más chico, porque le estamos restando las depreciaciones. Y producto interno, ¿por qué interno? Porque estamos contando todo lo que se genera dentro de un territorio, no importa si los que lo generan son nacionales o extranjeros. ¿Y cuál sería la diferencia con el producto nacional? En ese caso solamente consideramos lo generado por los factores nacionales y no consideramos lo generado por los extranjeros que tiene adentro. Lo dice el mismo nombre, interno, que está dentro del territorio. Nacional, tenemos en cuenta la nacionalidad de los capitales. Después dijimos, bueno, pero ¿cómo llegamos a obtener el producto? Hay tres métodos. El método del valor agregado, el método del ingreso y el método del gasto. Porque si nosotros decimos que producto, valor agregado e ingreso son equivalentes, globales, ¿no? Calculando cualquiera de los tres, calculamos el valor del producto. ¿Cómo se tiene el producto por el método de valor agregado? Y decimos, valor bruto de la producción menos los bienes intermedios. ¿No? Ese es el valor agregado, es el producto. Por el método del valor agregado. El producto, terminamos con esto, el producto por el método del ingreso es, bueno, el producto igual ingreso, todo lo que cobraron, decimos ganancia, salario, interés o renta, sumamos eso y lo mismo que producto, método del ingreso. ¿Y qué se puede gastar? En bienes de inversión, bienes de consumo e inversión, sacamos todo el gasto de bienes de consumo más gasto de bienes de inversión, y tenemos el método del gasto del producto. Cortamos un poquito y vamos a hacer otra pregunta ¿les parece? Para hacer.